Bienvenidos a Espejo Oculto, el rincón donde las sombras susurran secretos que muchos prefieren ignorar. Este día, sea madrugada, tarde, noche, vamos a abrir el portal a lo oscuro, a lo inexplicable, a través de historias de nuestro auditorio para que podamos ver lo que se ve más allá del reflejo. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Voces del Espejo, donde compartimos sus historias, la de ustedes, nuestros oyentes, nuestras audiencias, que han visto, que han sentido o que han escuchado, quizás, lo que no debía estar ahí. Así que prepárense para enfrentar lo inexplicable, estas experiencias que han vivido otras personas, que son igual de normales como nosotros, y bueno, con lo que también debió. Así es, y bueno, antes de abrir el telón del miedo, Dani, hay que agradecer, Así siempre es. tenemos que agradecer Los comentarios, los comentarios. mensajes y relatos compartidos de nuestra audiencia que nos han llegado a través de Facebook, WhatsApp o Instagram, ¿no? En los diferentes Y en canales. persona también. Y también, bueno, sí hemos tenido relatos que nos han contado en persona. En YouTube también nos han dejado comentarios, historias. Gracias por eso. Y bueno, de verdad estamos muy agradecidos e impactados de la respuesta que han tenido ustedes como audiencia y de que se han ido sumando poco a poco más personas a esta comunidad. Así es, y sobre todo que nos han escrito aquí en México, obviamente de aquí de Chiapas, nos han escrito de Yucatán, nos han escrito del Estado de México, nos han escrito de Hidalgo, de Querétaro, de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, de verdad. También nos han escrito de Guatemala, de Centroamérica, también nos han escrito, inclusive hasta desde Canadá nos han mandado mensajes, nos han mandado muchos saludos. Muchísimas gracias, de verdad. Nos emociona leer, nos emociona escucharlos, cómo se identifican con los temas, cómo se estremecen. Inclusive, hace rato de que empezáramos a grabar ese episodio, me estaba platicando alguien del Estado de México que el episodio de vampiros les dio miedo, pero que le gustó, y le gustó mucho el de museos también, que gracias. Fue el último. Gracias, de verdad. Y gracias porque hicieron de Espejo Oculto su refugio oscuro. Así es, y bueno, recuerden que al final vamos a explicarles cómo van a poder ustedes enviarnos sus historias para que en algún momento salgan en uno de nuestros episodios y bueno, tenga voz esa historia o esa experiencia que en algún momento vivieron. Exactamente, y como ya ahora sí podemos decir en esa segunda edición, vamos a afianzar la tradición. Este episodio no tiene un orden como tal, fueron así como después del episodio 1 nos fueron llegando, o bien muchas veces empezaron a decir que se acordaron cuando vieron, por ejemplo, el episodio de museos, sí. Se acordaron de anécdotas, nos las mandaron, entonces la incluimos aquí en el episodio. Y también, por ejemplo, cuando escucharon el de La Llorona, el episodio de La Llorona, también nos mandaron, lo vamos a compartir el día de hoy. Y bueno, sin más, vamos con nuestra primera historia que se titula La familia de fantasmas. Esa historia nos las enviaron mediante el correo electrónico y pues nos pidieron el anonimato porque pues obviamente fue una cuestión pues que a veces puede, no puede ser creíble, pero sabemos en Espejo Oculto que puede ser posible. Y vamos a decir que nos los mandó la señorita A. Y pues Dani, te toca contarla. Sí, gracias. Esta historia que A nos cuenta pasó hace algunos años, cuando sus hijos eran más pequeños, hoy ya están mucho más grandes, y cuenta que su hija menor siempre fue muy inquieta, con características especiales, ya saben que los hijos todos son diferentes. Pero su hija, la más pequeña, siempre fue como la más cercana a ella. En ese momento ellos estaban rentando una casa muy bonita, muy grande, con un terreno en cuanto a construcción amplia, pero también tenían un terreno grandote
alrededor y detrás de la casa, como una especie de quinta. Ujú. Eh, a los niños les encantaba el espacio por la amplitud que tenía. Sin embargo, ella siempre tuvo sus reservas porque siempre dice que sintió, ¿no?, como cierta energía un poco extraña en el lugar. Pero no había pasado nada. Su hija más pequeña estaba alrededor de los 3 4 años y empezó con los amiguitos imaginarios. Pues ella le platicaba a su mamá, ¿no?, lo que hacían, lo que jugaban, lo que le platicaba, y así fueron por varios meses. Ella no le dio importancia porque por la edad que ella tenía, eh, muchos niños tienen amigos imaginarios a esa edad. Y no le dio ninguna importancia hasta que un día viene su hija y le dice, oye mamá, fíjate que mi amiguita me pidió que si puede venir con su familia. Eso a ella se le hizo sumamente extraño, y le dijo, no, mira, no, que solo venga ella. No, no, no hay necesidad de que venga con nadie más. Además, solo es tu amiga, no tenemos ningún tipo de amistad con su familia como para que venga, ¿no? Pues ella dio por sentado, ¿no?, la situación acá, pero le estuvo insistiendo algún tiempo que quería, que su amiguita le pedía que llegara su familia. Y ella siempre le dijo que no. Un día, ya en la noche, le dice a sus hijos, ¿no?, que se vayan a dormir, agarra a la más chica y le dice, mamá, aquí está mi amiguita. Ah, bueno, pues dile que ya se vaya, ya es tarde. Sí, de hecho, sus papás ya están en la puerta. Y ella así como, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, la vinieron a traer. Entonces ella pues entre nerviosa, sacada de onda, como decimos, o sea, que fue muy extraño eso, pues va, ¿no? Y le dice, vamos a dejarla. Entonces le dijo, no, 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 que salga ella sola, ¿no? Va a dejar a la niña, su niña a la cama, y pues ella empieza a cerrar las puertas de la casa, porque ya se iban a dormir, cuando, pues lo cotidiano, ella abría la puerta, veía, porque les digo, tenía mucho terreno el espacio, entonces ella veía qué focos ya habían quedado apagados o ya se habían apagado. Cuando abre la puerta, ve a una familia completa de fantasmas, o sea, porque ella dice que se veían translúcidos, al papá, a la mamá, a una hija mediana y a una chiquita de la edad de su hija. Entonces, cuando ella los ve, o sea, ella se puso chinita, o sea, porque le impactó, porque quisieron entrar a la casa. O sea, cuando ella abre, o sea, ella no escuchó nada, solo los vio. Cuando ella abre para asomarse, se los encuentra ahí, y lo único que hizo fue así de que se pega el brinco para atrás, jala la puerta, cierra con llave y se pone a orar. Se puso a orar mucho rato. Dice que ella no sabe cuánto tiempo estuvo haciendo eso hasta que se le pasó la impresión. Obviamente no se volvió a asomar, no apagó ninguna luz y se fue a ver cómo estaban los niños. Se fue a dormir. A la mañana siguiente le preguntó a su hija, ¿no? ¿Has visto a tu amiguita? Y varios días estuvo. Y ella le dijo que no. Dentro de las oraciones, le pidió a la familia que se fuera, que no regresara, que siguieran su camino, que este no era su plano, que este no era su espacio y que las dejaran en paz. Y desde esa vez, su niña pequeña no volvió a tener una amiga imaginaria. Obviamente no era una amiga imaginaria, era una fantasmita. Ella no se sabe la historia completa del lugar en donde ella estaba rentando. Sí dice que el espacio era muy extraño por la energía que tenía, pero que nunca le había pasado una cosa como esta, ¿no? Precisamente encontrarse con una familia de fantasmas. Y desde ese entonces, después de que ella le pide que se vaya, ya sea son, la amiguita fantasma no vuelve a aparecer. Sí, está impresionante la historia. Y estos casos de familias fantasmas es bien peculiar, te quedas impresionado. Sí, la verdad sí, Eh, porque generalmente cuando estos seres, estos entes dejan verse, es porque ellos ya quieren formalizar su presencia en este plano. Aquí lo más extraño es que es una familia completa. Ujú, Usualmente las personas cuando platican encuentros con fantasmas es uno. ujú.
¿no? O en algunos casos se llegan a ver representaciones de escenas de una vida cotidiana, como por ejemplo los monasterios, que se ha Sí. llegado a ver monjes llevando trastes, ¿no? Entrando a la cocina, a los comedores, pero en grupo, o sea, un grupo familiar que llegara como de visita, porque ella dice que así se vio, o sea, que pues su hija pequeña sí invitó a la familia, al final le dijo que sí a su amiguita, y que por eso ella piensa que se presentaron todos. Pero lo extraño es que sí era una familia completa. Eso es lo que más a ella le impresionó. O sea, papá, mamá, otra hija más y la chiquita que era la amiguita de su hija. Desde la psicología, ahorita me estoy acordando, dicen que, por ejemplo, esta reconstrucción de estos entes, de estos seres, puede recordar a lo que se conoce como el síndrome del observador del trauma. Es decir, tratas de buscar en una representación simbólica como que carencias o vacíos emocionales. Puede ser también que ver Habría que eso. analizarse la historia de vida de ellas, Sin ¿no? embargo, la historia del lugar que dices no se sabe, pero ese reporte que dice la energía, Sí, lo que decimos también, la vibra del lugar, porque también, por ejemplo, puede ser que a veces tú llegas a un lugar y se ve abrumado, se siente abrumado, ¿no? Y lo sí, hemos sentido, platicábamos el episodio de los museos cuando fuimos a la exposición de las brujas, que no sí. aguantamos porque el ambiente se sentía pesado, ¿no? Entonces, eso también contribuye a toda esa serie de fenómenos. No, y también el fenómeno de las casas con historia, ¿no? Esas famosas También. que decimos casas embrujadas, que pasan cosas trágicas en esas casas y quedan estos ecos, ¿no? Entes que ocupan una energía y que, bueno, son cosas que luego vemos o Sí, experiencias que contamos, ¿no? Y aquí en México, pues son muy, muy comunes sí, y se muy asocian comunes. con linajes, o sea, familias viejas, ¿no? Que viven en un mismo espacio, secretos o duelos no resueltos en ese espacio, ¿no? No tendría que ver con quien vive ahí, sino con lo que pasó antes. Y que son muy comunes, pero que también a diferencia, por ejemplo, de otros países, específicamente Estados Unidos, aquí en México son comunes, pero siguen siendo increíbles para las personas. Sí, Que no hay una influencia, que no significa nada. Mientras, por ejemplo, si nosotros nos recordamos, y eso lo podemos ver, inclusive lo pueden verificar, en los Estados Unidos, una propiedad que tenga ese tipo de actividad pues inclusive no puede ser ni rentada ni vendida, por eso hay muchos lugares se abandonados. han dejado. ¿Por qué? Porque eso le quita plusvalía a la propiedad, Sí. ¿no? Y ¿por qué? Por todo lo, no nada más por el hecho de lo que significa, sino por lo que le puede acarrear a las personas psicológicamente, emocionalmente, Físicamente mentalmente, también. físicamente, ¿no? No, y también desde la visión antropológica, el ver familias fantasmales, como es en este caso, yo no conozco otra historia, esta es la única historia Sí, no, está, que a mí está me han curiosa. contado de una familia completa de fantasmas, representan el eco de, bien, puede ser una ruptura familiar o bien una tragedia Ujú. familiar donde se pierde, ¿no? La familia completa y lo que queda es el eco, ¿no? A lo que nosotros le llamamos fantasmas. Y también esa construcción antropológica, psicológica de vislumbrarlo justamente como un fantasma. O sea, Sí. pudiste haber hecho otra cosa, sin embargo, esa idea, eso que creó esa energía, pues eso es lo interesante, ¿no? Sí, 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 porque ella los vio traslúcidos, Imagínate. Y la como, familia sí, completa. lo que más llama la atención es eso, que eran los cuatro integrantes de la familia y que ya habían pedido, o sea, habían pedido ir a la casa, que Ujú. querían ir a la casa. Y no es tan descabellado. Fíjate que, bueno, yo me acuerdo cuando era niño, en mi casa, en casa de mis papás, había una revista que se llamaba Misterios. Había varias revistas. Misterios, Año Cero y muy interesante como paranormal, ¿no? Y a mí me gustaba mucho hojear esas revistas. Y había una, ya muy viejita,
no me acuerdo de qué año, que de una familia justamente, creo que en Veracruz o en Puebla, no recuerdo muy bien, pero sí me acuerdo del caso, que reportaba justamente que ellos en la casa donde vivían se veían a sí mismos en los espejos como fantasmas, como Uy, otro plano, como un reflejo invertido, ahí eso está más feo todavía. pero se parece también un Sí, claro, poquito. sí. Sí, y sí es extraño. Digo, yo no había escuchado, nunca he escuchado más que este caso de una familia y sobre todo el vínculo, ¿no? De pedir, Che, puedo invitar a la familia de mi amiga, ¿no? sí. Y que sí llegó la familia No, de que la se abren amiga, la bueno, puerta, o sea, ya no, o sea, venimos, casi ya, casi, sí, ¿no? Y ya eso. llegamos. Y lo más curioso es que no esperaron la invitación para entrar, ya estaban entrando, Sí, ¿no? es que quien, o sea, aquí lo que ella cuenta es que piensa que quien al final sí invitó fue ella, su Sí, hija, claro. ¿no? Porque la niña le dice y ella le dice, no, ¿para qué los vas a invitar? Pero quiero pensar la insistencia de la niña, de la amiguita Ujú. sobre esta niña para decir, bueno, sí, trae a tu familia. O sea que hubo una interacción bastante, Sí, construida. sí, construida, como si estuvieran vivos. Y aquí hay que aclarar algo, la invitación no necesariamente tiene que ser verbal, puede ser mental, Energética también. energética también, Sí, ¿no? entonces yo creo que Entonces, al final la hay que saber, niña, hay que saber a quién invita. sí, la niña sí los invitó, Sí, hay que ¿no? saber a quién invita, ¿no? Sí, y bueno, esa es nuestro primer relato. Pero Héctor les va a contar otro que pasó aquí y le denominamos el encuentro de vistas con el Ah, diablo. sí, bueno. Esta historia me la platicó, voy a decir, también no, no, o sea, no, me dijo primero, sí, sí, cuéntala, pero luego me dijo, no, mejor no la cuentes así como que yo te la conté porque, pues realmente sí puede llegar a ser increíble. Resulta que venía en la noche de una reunión, más o menos 11:30 de la noche, 12, pasó aquí en Tuxtla Gutiérrez. Venía manejando en su carro eh, sobre la Quinta Norte. La Quinta Norte es una de las avenidas principales de la ciudad, junto a la Avenida Central, a los Libramientos, obviamente la Avenida Central, perdón, la calle Central también, y la Novena Sur y la Novena Norte, ¿no? Entonces venía en esta calle, venía en su carro, venía pensando que ya quería llegar porque me decía él que quería ir al baño, entonces ya quería llegar a su casa, ¿no? Venía en la Quinta Norte. La Quinta Norte hay una parte de esa calle, esa avenida, que los semáforos están sincronizados, o sea, cuando todos dan verde, pues avanzas un buen tramo. Algunos no están sincronizados, por ejemplo, cuando tú vienes del lado oriente, más o menos como de la primera oriente hasta la novena poniente, los semáforos están sincronizados. Se llegan a dejar de estar sincronizados en la décima poniente y de ahí el siguiente semáforo en la 12 no está sincronizado, de ahí no hay semáforos hasta la 15 poniente, quinta norte y 15 poniente. De hecho ahí los semáforos son cuatro en dos tiempos, dos que van de norte a sur y los otros dos que van de oriente a poniente y de poniente a oriente. En esa esquina, en ese pedazo de la ciudad, hay una plaza comercial que tiene muchos años, es una placita muy pequeña. Y ahí hay una tienda como de vestidos de gala, más o Sí, menos. No, no, la verdad no me acuerdo muy bien de qué es, pero es como de ropa. Y hay unos maniquís, hay un aparador de maniquís, son tres maniquís, si no mal recuerdo, y que también me dijo D. Cabe aclarar que D toma esa ruta cada vez que va a su reunión, que es decir, cada 2 o 3 días, si no mal recuerdo. Pero algo que le llamó la atención en ese día fue, uno,
que generalmente cuando él pasa a esa hora por ahí, en ese semáforo le toca verde, pero esa vez le tocó rojo, se tuvo que parar. Las veces que pasa, pues está la luz del aparador apagada, no hay ese reflejo hacia la calle. Ujú. Estaba parada y está la luz prendida de ese aparador. Entonces dice él, bueno, pues porque estará prendida, ¿no? Entonces está en el alto, está así, y dice, ¿por qué estará prendida, no? Y ve que están, pues, clásica pose de maniquí, ¿no? Que están, no sé, así. Ujú. Y dice él que cuando él está viendo hacia ese aparador, porque le llama la atención la luz, el maniquí que estaba así, haz de cuenta que tú estás viendo hacia el aparador, el maniquí está así, el maniquí voltea así, Como viéndolo hacia viéndolo él. a él. Pero lo que él le llama la atención fue que la vista fue Ujú. así, ¿no? O sea, así como muy directo. Casualmente, cuando él mira eso, se quedó así de, me volteó a ver a mí, Sí, claro. ¿no? Sí, no. Y cuando él vuelve a voltear, él ve que hace el maniquí así. Y vuelve a su posición. Vuelve a su posición y no se ve verde y lo único que se le ocurrió es arrancar hasta que vino aquí. No se acuerda ni cómo llegó, no se acuerda si volvió a ver otro rojo, se aventó un rojo, rebasó. Solamente se acuerda cuando le dijo en su casa que llegó, ya vine, y que dice él que en su casa dijo, mañana te platico qué me pasó. Uy, los maniquíes siempre me dan miedo. Y esta no es la única historia de maniquíes. Por ejemplo, digo, documentadas y Sí. todo aquí en México. Desde 1932 en Chihuahua se ha Ah, sí. documentado la actividad de un maniquí que se le conoce como la Pascualita. Es un maniquí muy, muy famoso. Está en una tienda de Sí, de novias, hecho. de vestidos de novias. Y a Pascualita siempre la vamos a ver vestida de novias. Donde se ha documentado, ya hay grabaciones, si las buscan van a Ujú. encontrar, donde la Pascualita voltea la cara, parpadea o incluso mueve las No, o que manos. sigue a las Sí, sí, con personas. la mirada, mueve los Ujú. ojos. Y bueno, la historia tras Pascualita es que se cree que tras su muerte, que fue una muerte trágica, la mamá, que era la dueña original de la tienda de novias, la mandó embalsamar con una técnica que la vuelve, ¿no? Un maniquí. ¿Por qué se cree esto? Porque el maniquí es demasiado expresivo. Tiene Sí, elementos físicamente el maniquí que son extremadamente realistas, que no se hacían en la época en la que Pascualita, o sea, sí. bueno, este maniquí No sé si aquí en llega a la México. tienda, ¿no? Sí, se supone que este maniquí lo traen de Francia. Ujú. Es un pedido especial y todo, pero tras la actividad paranormal que ha presentado este maniquí, se cree o se ha dicho, la leyenda cuenta, que es Pascualita, la hija Inclusive, de la dueña original de la así tienda es. de novias. Inclusive hasta hay subleyendas en torno a este maniquí, a Pascualita, ¿no? Sí, Que, por ejemplo, le tienen que pedir permiso para retocarle el maquillaje, así para lavar el que incluso vestido. cuando le cambian de ropa, cierran, o sea, el Sí, aparador para que nadie vea y sí, una persona especial es la única sí, persona que hace los cambios de ropa así para este es. maniquí. Hay varias historias ahí, pero pues no sería tan descabellado el hecho de que un maniquí pudiera moverse. Sí. Es un cuerpo inanimado que pues tiene forma humana, ¿no? Que está vacío, que podría ser llenado por alguna entidad. De acuerdo a la neurociencia, según esto de que eh, nosotros veamos ese tipo de actividad, tiene un nombre, se llama la pareidolia emocional. ¿Qué significa esto? Que nosotros, los seres humanos, proyectamos en aquello que se nos hace con figura humana cierto grado de humanidad y se proyecta o se materializa en movimientos, por ejemplo, de cabeza, como el caso de D, que se movió la cabeza, Ujú. o el caso de la Pascualita, que mueve los ojos, sigue con los ojos, o inclusive que mueve ciertos dedos, ¿no? O Ujú. sea, puede explicar
parte del fenómeno, pero no todo. Sí, y a veces, pues, extraño, ¿no? Sabes que es algo inanimado que no debería moverse y el verlo mover debe ser impresionante, ¿no? Mm, Y aquí, bueno, los ojos de vidrio de los maniquíes pareciera muchas veces que nos devuelven la mirada sí. cuando se hacían de vidrio, ¿no? Pero sí, en lo particular a mí siempre los maniquíes me han generado cierta distancia. Yo siempre suelo en tiendas donde puedes pasar entre maniquíes, siempre los evito porque no me da confianza. Sí, no vaya a Sí, ser. no vaya a ser que me tome de la mano o me voltee a ver y eso sí, no. Tenemos otra historia, la denominamos La Llorona del Río Cedeño en Veracruz. Ujú. Esta nos lo compartió un amigo muy querido del canal, que ya tiene, siempre nos cuenta, siempre nos ve, nos comparte, y estamos muy agradecidos por eso. Y esta historia le sucedió, bueno, no, se la contó su papá, Así es. ¿no? De hecho, esta historia nos la platicó Alfredo. De hecho, si vieron en nuestras redes, subimos un video donde estamos riendo y luego nos espantamos. Él hizo ese video. Muchas gracias, Alfredo. Sí, gracias. Alfredo nos manda esta historia por WhatsApp. Se la contó a su papá. Perdón, su papá se lo contó a él y él nos las compartió a mí. Eh, Me pidió que lo leyera así, tal cual, porque su papá la escribió. Entonces vamos a respetar mucho eso. Y habla justamente de el llanto, se llama El llanto de la Llorona en el río Cedeño. Jalapa, capital de Veracruz, es una ciudad llena de belleza y tradición, con lugares emblemáticos como el Estadio Jalapeño, el Parque Juárez, el Palacio de Gobierno y el Parque de los Berros. Mi familia, los Vargas, tiene profundas raíces en esta ciudad. La casa ancestral de la familia estaba en la calle de Piedra Parada, luego calle de Landero y Cos, en el barrio de Techacapa, cerca del centro. Uno de los relatos más sorprendentes sobre el llanto de la Llorona lo vivió mi abuelo, don Jacinto Vargas Aguilar, a finales del siglo XIX. Poco después del nacimiento de mi padre, don Jacinto Vargas Cornejo, mi abuelo, originario de Jalapa, tenía también una casa en el rancho La Mesa cerca de Nahualapan, hoy parte de la ciudad de Banderilla, muy cerca de Jalapa. Una tarde, regresando a su rancho que colindaba con el río Cedeño, un río muy concurrido en ese entonces, mi abuelo viajaba a caballo. Al llegar a la orilla del río, desmontó para calzarse los botines charros que llevaba atados a la silla de montar. La luna apareció en el horizonte y sintió la necesidad de descansar bajo un frondoso laurel de la India. Después de calzarse los zapatos, el cansancio lo venció y que se quedó dormido bajo el árbol. De repente lo despertó una voz femenina y fuerte que le gritaba: ¡Levántate, huevón! ¡Estás echado sobre mi tierra! ¡Levántate y lárgate de aquí! Don Jacinto se levantó rápidamente, rifle en mano, pero en el claro de la noche no había nadie. Subió su caballo, algo agitado, y comenzó a caminar a buen paso hacia la casa de uno de sus vaqueros, Pablo, quien vivía a unos 450 metros de allí. Mientras subía la cuesta, sintió como algo se subía a las ancas de su caballo, aferrándose a su cintura. Un alarido feroz y un viento helado le llegaron de repente, acompañado de un grito aterrador: ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Mi abuelo intentó sacar su pistola, pero no pudo, pues la criatura infernal lo tenía sujeto con el rostro de una calavera y un olor insoportable a carne podrida. Luchando por liberarse, pudo ver fugazmente su rostro antes de que la criatura le clavara su garra en el hombro. Cuando alcanzó una curva del camino donde el caballo tuvo que reducir la velocidad, vio a lo lejos una luz proveniente de la casa de Pablo, lo que le dio algo de consuelo. Desmontó rápidamente, tomando su rifle y espada, y disparó varias veces al suelo sin apuntar, solo para liberarse de la tensión. Su caballo cara blanca corrió desbocado unos metros, pero al escuchar el silbido de mi abuelo, regresó mansamente a su lado. Al acercarse a la casa de Pablo, mi abuelo reconoció al vaquero que lo miraba con su rifle en mano. Le explicó que iba a ver a su familia y al marcharse escuchó de nuevo los alaridos de la Llorona.
cada vez más lejanos, como si se desvaneciera en las montañas cercanas a Perote. Cuando llegó a su casa, su perro gran danés, Orión, lo recibió ladrando con cariño, pero también con un toque de miedo. Mi abuelo, aún con la pistola en mano, pidió agua bendita a su esposa. Rociaron la casa, el establo y el ganado con ella para protegerse. No me contaron mucho más de esa historia, pero lo que sí sé es que a pesar de escuchar los lamentos de la Llorona en sus viajes nocturnos, mi abuelo nunca dejó de llevar a su alforja una botella de agua bendita de la iglesia de San José, cerca de su casa en Jalapa, para protegerse de aquel ser maligno. Uy. Los encuentros con la Llorona siempre son muy aterradores. Y fíjate que, y esto no lo contamos desde la vez pasada, mucha gente que ha tenido encuentros directos con la Llorona, a los pocos días mueren. Sí. Por la gran impresión que significa escucharlos. Lo peculiar aquí es que solemos pensar que la Llorona pasa de, ay, mis hijos. Y en este caso, no. Hubo una interacción. O sea, hubo una interacción y no solo eso, no fue un lamento. Primero lo corrió. A veces suena como, o sea, la mayor parte de la gente dice el lamento, pero en este caso y en el caso que contamos en el episodio 5 también, no se escuchó un lamento como tal. Y lo característico, esta imagen de mortandad que tiene, ¿no? Y aquí ya hay un elemento más, un olor. Sí, y bueno, lo siguió, y eso sabemos, ¿no? No, se fue Ella con él en el caballo. Acosa y persigue y está detrás, pero esa interacción desde esta tierra es mía, porque empezó peleando con eso, Sí. Lo de sus hijos ya fue después, está muy intenso. Hay varios elementos novedosos. Uno, la amenaza. Sí. 2, el olor. Aunado a esto, que lo va siguiendo. Que no solo fue lamento. Y 5, también hay otra cosa que se rompe aquí de la leyenda. Siempre se dice que va tras niños recién nacidos o de mujeres embarazadas. Y aquí no era. No. Igual en el caso anterior que contamos, este amigo que me contó su experiencia, pues fue un varón, ¿no? Sin embargo, la Llorona, desde esta visión de su historia, ¿no? Si contamos desde... Sí. Hay un cierto desprecio por los hombres. Sí, por la historia, ¿no? Justamente de abandono y de engaño del papá de sus hijos. Sí, y sobre todo esta connotación de la agresividad en la que se le presentó, ¿no? Se montó incluso en el caballo. Sí. Y eso... Y la marca que le dejó. Eso está muy... yo nunca había escuchado que se subiera un caballo. Habría que decirle a Alfredo que nos deje en comentarios si se le veía la marca al abuelo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con el abuelo después del encuentro? Porque pues mucha gente que ha tenido encuentros y que lo ha contado, si no se le hace una atención espiritual, voy a decirlo así, la mayor parte de la gente pierde la vida después de un encuentro. A los pocos días pierde la vida por la impresión. Y no creo que solo sea el susto, sino también algo que debe traer esta entidad, ¿no? La entidad de la Llorona cargando, ¿no? Esta fuerza que trae ella, ¿no? Y esta historia está fuerte, ¿no? Porque la figura de la Llorona es una tradición, ¿no? Que se ha contado, ¿no? A lo largo de la historia. Pues todos hemos escuchado una historia de la Llorona, aunque no nos haya pasado, por lo menos sabemos la historia oficial. Conocemos la leyenda estándar. Pero desde la visión de la antropología hay un sincretismo aquí muy fuerte entre las diosas Cihuacóatl y las mujeres coloniales mestizas, ¿no? Porque pues la Llorona es una mujer mestiza. Sí. Es hija de indígenas con españoles, ¿no? Ya somos producto de un mestizaje y representa, ¿no? Esta mujer que sufre pérdidas, ¿no? Y que ya entra también en el prototipo de la mujer
que está bajo el manto de la religión. Sí, también, ¿no? Porque sí, ya estamos hablando de virreinato, ya Ujú, estamos hablando de una, ya pasó la conquista espiritual. También vemos que representa, ¿no? Desde la sociología, este dolor femenino, ¿no? De la pérdida, de la maternidad ujú. fallada o fallida por opresión. Que precisamente por eso se va contra el abuelo. Sí, 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 habría como, hay una carga Ujú, ahí desde la visión, desde la mujer que fue herida, ujú. ¿no? Y no solo herida, sino también lo que, esta herida lo que la lleva a hacer, Sí, ¿no? Este arrebato de locura, sí, ¿no? lo que conlleva todo eso. Donde a sus hijos, pues, pierden la vida, ¿no? Por esto. Y desde la psicología, pues, vemos duelos colectivos no sanados o no resueltos, ¿no? Este dolor que se vuelve Ujú, comunitario, ¿no? Y representa, y tiene una carga y una fuerza, una energía, y que se puede llegar a percibir, ¿no? Como real, a tomar esa fuerza que pues puedes llegar a ver. Digo, estamos hablando esta que será principios del siglo del siglo XX, XX tal más o vez, menos, sí. en los 30, por ahí, Por más o ahí. menos. ¿No? Y que ya estamos hablando de esta carga, de estas cargas emocionales y fuertes, ¿no? Desde esta visión que ya vamos acá. Y pues es ese dolor que esta mujer sufre Sí, lo que crea, ¿no? O conforma a la entidad que nosotros denominamos llorona. así Y es. quizás esa es la explicación de por qué hay lloronas en muchas partes de México y de Ajá, América sí. Latina. Porque no solo hay lloronas en No, México, baja sí, de Centroamérica. hecho en Centroamérica no se llama llorona como tal, sino se llama el aullido. Sí. Y si vamos más hacia Sudamérica, inclusive esta figura en algunos países es mujer y en otros es un hombre, como el silbón, Uh-huh. y en otras no tiene un género como tal, pero tienen como coincidencia qué cosa, el sonido del grito, Sí, ¿no? Como la Banshee, creo, ¿no? Si no sí. mal recuerdo. Sí, Inclusive hasta en España pero también. la Banshee presagia muerte, Sí, también ¿no? inclusive, A por ejemplo, diferencia de la en Llorona. España hay también una versión, hay una vertiente. Sí, entonces probablemente este dolor colectivo alimenta entidades, Y los ¿no? lugares donde surgen, Con ¿no? esta característica. Sí, pero por ejemplo en México se cuenta que, o sea, un lugar específico fue donde vivió esta Ujú, mujer, pero en prácticamente todo el territorio mexicano hay historias de la sí, Llorona, hay experiencias con ella. Y la característica es el llanto, el llanto. ¿no? Esta queja que hace, pero no siempre es una mujer llorando por sus hijos, sino a veces es una mujer sufriente nada Sí. más. ¿No? Es una característica, pero qué intenso encuentro. Y que sale también cerca de Ojos de Agua, Ah, bueno, sí, aquí eso ¿no? que dices, porque la historia que nos cuenta es que los niños Los ahogó. o sea, pierden la vida en un río. Y usualmente el avistamiento de una llorona o de la llorona está cerca de una fuente de agua. Ujú. Puede ser que a lo mejor hoy en la actualidad no haya agua, pero hubo agua ahí. Digo, Jalapa está entre ríos, es muy fuerte. Y hay cascadas, es un bosque de niebla donde la humedad y los ríos son comunes, ¿no? Quien Así conoce es. Jalapa sabe que hay un río grandísimo que atraviesa la ciudad, muy bonito, por cierto. Es ese de. Sí, y es precioso el río, la verdad es Así, que es precioso el río. Y pues está relacionado, ¿no? Con esta mujer. así es. Pues bueno, después de esta excelente historia que nos mandaron los Vargas, los cuales les mandamos un fuerte abrazo, Muchas nuestro gracias. agradecimiento y cariño. Vamos por una historia de hadas, que igual nos las manda alguien que nos pidió guardar, vamos a decir, guardar las formas, y vamos a ponerle nada más L. Así es. Y aquí quiero hacer una invitación. Estos encuentros con hadas no son muy comunes, o por lo menos no se habla mucho. Si alguno de ustedes ha tenido una experiencia o sabe, o sea, alguna vez les contaron, nos encantaría que nos la contaran porque esta es la primera historia con hadas que conozco.
Nadie más. Ujú. O sea, salvo lo que lees que pasa, por ejemplo, en Ah, Escocia, sí. en Irlanda, que es una cuestión meramente Cultural. muy cultural, que allá sí pasa, porque allá sí creen en esto, que viven en los bosques y los respetan y todo. Aquí en México no son tan comunes. Ujú. Ellen cuenta que cuando ella llegó a vivir, viene de otro estado y regresa a Chiapas, renta una casa, tenía niños pequeños en ese entonces. La casita le gustaba mucho, era una casita de 2 pisos y en la planta de arriba ella tenía un baño con herrería y todo, pero era dice que era una ventana pequeña, corrediza. Y que una vez, estando ella en el baño, no sé si se metió a bañar o se estaba lavando las manos, ella ve, eran como las 11 12 del día, una sombra, o sea, en un muro. Y le llama la atención porque ella pensó que era una mariposa, Mm. por la forma en la que lo ve. Entonces ella ve la sombra proyectada en el muro y voltea a ver a su ventana y resulta que en la ventana ella ve un pequeño ser, ella dice que era chiquito, como del largo de un dedo índice, pero vio a detalle piernas, brazos, una cabecita, alitas. De hecho, venía vestida dice, como el hada normal, como si fuera una campanita. Así la vio. Con su ropita como si fuera de hojitas. O sea, Mm. no era tela, sino hojitas. Su pelito con un sombrerito y sus alitas como tipo mariposa. No era exactamente alas de mariposa, sino parecidas a las alas de la mariposa. Muy pequeñita, volando en la ventana. De hecho, ella le llamó mucho la atención, pensó que se iba a ir, porque usualmente cuando alguien avista hadas, las alas se mueven muy rápido. Ujú. Cuando ella voltea a ver, porque primero pensó que era una mariposa, y cuando se dio cuenta que era, ella no se movió. Y el hada estaba en la ventana, en el marco de la ventana, volando, no estaba parada, moviendo sus alitas, moviéndose muy rápido. Dice que como se mueven los colibríes. Ah, O sí. sea, esa velocidad. Y se iba de un lado a la ventana, se movía al otro, pero no salía de la ventana. O sea, ella le quedó la impresión que el hada quería que la viera. O Ujú. sea, se dejó ver por ella. Entonces ella pues estuvo, no sé, unos 3 minutos, 2 minutos viéndola y vio a detalle deditos, o sea, del tamañito que es, pero vio manitas con dedos y sus piernitas, dice, o sea, doblaba las piernitas o sea, con flexibilidad, pero en un tamaño muy pequeñito, o sea, no son grandes las hadas. Y que pues en una dice que el hada se detiene, ¿no? Volando, la queda viendo, se da la vuelta y desaparece, porque dice que se mueven a una velocidad, o sea, Sí. como un colibrí, así, rápido. Y ella se sintió muy bien después de haberla visto, más allá de que se asustara o de una curiosidad que te daría, por supuesto, curiosidad. Ella respetó el espacio y dice que se quedó muy contenta, sé que ella se sintió muy bien después de haber visto el hada, porque el hada se dejó ver, Sí. ¿no? Y le dejó una emoción como de agradecimiento, de alegría de poder haberla visto. Dice que su color era como el color de una hoja. No tienen color humano, así de color piel. Era como una hoja. O sea, su piel, toda ella y la ropita era como una hojita. Pero pues, o sea, flexible, ¿no? Quebradiza como las Ujú. hojas. Hojas secas, en color de hojas secas. Su ropita y todo, y su cuerpo como una hojita. Pero sí dice que era muy pequeñita, como del tamaño de un dedo. Ella dice que eran como de 5 a 8 centímetros, La sí, heladita. heladita, en cuanto a altura. De ahí era más ancha por las alitas, delgadita, sí espigadita, muy delgadita, dice, muy flaquita. No vio facciones de cara por el tamaño y la distancia en la que ella estaba, pero sí tenía su carita, o sea, en el espacio en el que ella lo ve, pues sí tenía ojos, nariz, boquita, así como un humano, pero chiquitito, dice, igual que las hadas que vemos en las caricaturas. Ah, ya. Solo que no tenía, la piel no es de color humano, pues era como una Una hojita. hojita. Y ella, este encuentro, lo bonito de todo el encuentro es cómo se sintió ella de verla, porque dice que sí le quedó una emoción
muy bonita. Ella regresa a Chiapas por cuestiones familiares, pasó muchas cosas y el encuentro con esta hada la hizo sentirse muy bien. No, o sea, de todo lo que pasó, haber visto una hada como que le regresó el espíritu, el ánimo, ¿no? De seguir haciendo. Y sí, ella no se olvida de esto, fue hace muchos años, o sea, tiene como 20 años que le pasó, si no es que un poquito más, pero le quedó, o sea, le queda grabado y de hecho cuando lo cuenta ella todavía lo cuenta como con mucha ilusión y mucha emoción por lo que le genera el Sí, recuerdo con el claro. hada. Interesante. Muchas culturas, ya lo decías al inicio, la irlandesa, la escocesa, dicen que las hadas son guardianes de un equilibrio natural. Psicológicamente, también, las visiones de seres elementales suelen surgir en contextos de extrema conexión, de trauma infantil o como estrés postraumático, ¿no? Pues decías aquí ahorita lo que comentas, ¿no? Ella regresa, Él, regresa a Chiapas después de una situación difícil, no sabemos cuál, ¿verdad? Obviamente, no lo contó, sí comenta ese contexto, entonces puede ser por eso. sí, y esa conexión, ¿no? Que Ajá, tiene con ella es lo que más le quedó a ella, ¿no? Más allá del sí, por la encuentro es, satisfacción que le generó, la sí, tranquilidad, ella necesitaba conectarse con la naturaleza, con el entorno, o inclusive hasta con ella misma. sí, es más como una conexión ¿No? espiritual con Ujú, ella, sí, sí. inclusive también eso, porque a veces nosotros, los seres humanos, queremos ser tan objetivos, positivistas, si queremos verlo desde una corriente sociológica positivista, si lo veo existe y si no hay evidencia científica no existe, pero debemos estar abiertos a las posibilidades de creer en lo que no podemos ver y percibir a primera instancia, sino también lo que nosotros sentimos y nos llega a vibrar, dirían por ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y recordemos que el medio natural tiene sus entidades Y sus también formas de y comunicar, sus formas de ¿no? comunicar. Entonces, digo, de fuera de lo que hemos estado contando, ¿no? Esta experiencia no es ningún tipo de experiencia aterradora, pero es una experiencia fuera de lo común. Sí. Por eso invitamos que si en algún momento alguien ha tenido una experiencia o sabe de alguien que les haya Sí, que contado nos una la experiencia, comparta. compártanosla porque no tenemos Pónganos en comentarios. mucha información sobre esto, ¿no? Sobre estas entidades, estos elementales. Aquí hemos escuchado de muchos otros tipos de Sí, elementales aquí, pero de estos en especial no. no, Y es nos correcto. encantaría que nos lo compartan. Así es, perfecto. Pues vamos por la última historia, ¿no? Sí, y esta historia, pues nos la vas a contar tú. Así es. Y dato curioso, esta historia nos la platicaron porque vieron el episodio de los museos. Así es. Sandra, quien la conozco por una ex estudiante mía, cuando trabajaba yo de ser maestro, Sandra trabajó en el Museo de la Memoria y Tolerancia, que de hecho nos platicó y nos confirmó que lo que nos pasó en el vagón Del tren. del tren le pasaba a sus compañeros, donde inclusive dice Sandra que muchos compañeros dicen que no les gustaba entrar ahí porque la vibra que se sentía era muy fea Y sí, ¿eh? y compañeras que dicen haber reportado que veían hasta niños llorando dentro del tren, Está muy ¿no? cargado Bueno, esos elementos. entonces, y eso nos los platicó y nos dijo, si es cierto, tengo estas anécdotas de los compañeros. Y nos compartió una anécdota también porque contamos la anécdota de mi compañero del Museo de Arte Virreinal En Puebla, en sí. Puebla. Bueno, esta anécdota le pasó a ella en el Museo de las Monjas Coronadas, allá en Puebla. Son monjas coronadas en Puebla. Entonces, nos dice Sandra que pues ella fue a un recorrido, obviamente también, ella trabajó en museo, es museógrafa, conoce el tema, Ujú. y dice que va pasando por las salas, y pues, yo creo que como buena museógrafa va viendo todos los elementos, detalles, y estaba leyendo
cédulas de todas esta exposición. Dice que llega a una sala donde se encontraban objetos de las monjas coronadas, pero muy específicas. Ropa, eh, obviamente las coronas, y pues dice ella, reliquias específicas, ¿no? Que un camafeo, No, medalla. una medalla, una medalla, que un rosario, que una crucecita, que una medallita, en fin, ¿no? Cositas. Pero dice que a ello lo que le llamó la atención es que cuando ella entra a esa sala, pues solamente entró ella, no había nadie más, porque pues las demás personas estaban en otras salas. Ella entra y dice que a ella lo que le llamó la atención cuando entró es que olía cosas guardadas, me dice, o sea, olía pues, a cosas guardadas o cosas viejas. Y llegó a una parte donde había una ropa de una monja, dice ella que estaba, describe ahí la cédula, y empieza a ver porque la ropa de esa monja estaba muy bien acomodada, tenía pues todo como muchos elementos así, muy acomodados, era como la más acomodadita de todas. Cuando ella estaba viendo eso, le llamó la atención el olor a rosas, un olor a rosas, pero muy fuerte, muy penetrante, pero muy bonito. Ella le llama la atención ese aroma porque dice que por, porque yo le dije, bueno, a lo mejor era algún restaurante ambiental y me dice que no, en un museo no puede Ujú. existir ningún tipo de aroma ambiental, inclusive para el aseo no se utiliza un limpiapisos comercial, es algo muy estricto. Dice que ella le llamó la atención porque fue nada más cuando llegó con con esas piezas, en donde estaban las piezas de esa monja. Dice que pasando a la siguiente, el olor desapareció. Qué interesante. Aquí hay varias cosas que se pueden rescatar. Uno es un museo, Ujú, por lo que, y este caso es el Museo de Arte Religioso. Así que está cargado de elementos con una energía muy poderosa que son elementos de fe, ¿no? Que traen una fe que le deja a la persona que lo ujú. usó, porque estamos hablando, este museo alberga reliquias y elementos que están datados entre el siglo XVI al siglo XIX. O sea, estamos Sí, hablando o sea, de mucho de muchos tiempo, años. cuando la tradición, sobre todo en monjas, eran monjas de claustro, Ujú. dedicadas a la oración, a estar, ¿no? En el En servicio, contemplación. en contemplación, y que muchas de estas monjas alcanzaban estados de elevados de conciencia, ¿no? De tener conexión con lo divino, que tal vez hoy no es tan cotidiano porque ha cambiado la práctica, ¿no? Pero en aquel entonces era mucho más fuerte esto. Eh, este museo tiene todo lo que tiene que tiene expuesto son elementos que vienen de museos como de la capital poblana, como el de Santa Mónica, el de Santa Catalina, el del Señor San Joaquín y la Soledad, que son conventos viejísimos Y que hoy, que fueron conventos sí, que hoy también. ya no son conventos, Ujú, ¿sale? Y que bueno, todo esto se resguarda para contar esta historia. De hecho, el museo está en un ex convento, ujú. ¿no? Y el olor dentro de la tradición católica, cuando hay olor de rosas, habla de santidad, ¿sale? De santidad, de que las personas religiosas, tanto hombres como mujeres, frailes, monjes o monjas, en este caso, cuando pasan a una santidad, esto es uno de los elementos que se investiga, el olor a rosas, un olor fuerte, rico, pero muy fuerte, como si vieran miles de rosas en el Ujú. mismo lugar, y no hay ninguna. De hecho, también se relaciona con cuerpos incorruptos que van encaminados a santidad. Por eso es que el olor a rosas es
una demostración de santidad. Estamos hablando de épocas donde las monjas estaban enclaustradas y se dedicaban exclusivamente a oración. Es muy probable por eso que ella haya sentido este olor, porque estamos viendo pues ropa, medallas, ¿no? Elementos que acompañaron a estas monjas toda su vida, Ujú. ¿no? Desde que llegaron al claustro, Y que muchas veces la mayoría llegó de niñas, desde niñas, de porque estaban chiquitas. en la transición hacia la adolescencia, en Sí, plena pubertad. sí, y toda su vida Ujú. hasta que partían de este mundo a la edad, ¿no? Que tendría que ser algunas muy grandes, otras jóvenes, ¿no? Y el elemento monja, la idea de una mujer que se dedica a esto, habla de pureza, ¿no? Es lo Ujú. que nos deja ver, ¿no? Desde la visión antropológica, las sociedades pensamos que hablamos de mujeres puras, porque pues, y sobre todo en este tiempo que estaban enclaustradas y que no tenían contacto con el mundo, pues estaban aún más, ¿no? Protegidas. Desde el elemento psicológico hablamos de restos humanos santificados. Sí, o sea, No sé, y acá hay que hacer una puntualización. Restos humanos no significan necesariamente huesos, no, no, sino que aquí son objetos que tuvieron contacto con la persona. sí, es lo que te iba a preguntar, no hay mechones de cabello o esas No me cosas, comentó no eso. te Y la comentó. verdad yo tampoco Probablemente sí no haya, quise investigar más precisamente porque queríamos que la historia que me contó Sandra pasara tal cual. sí, Y sí, por ejemplo, dar pie a esa puntualización. Restos humanos no significa necesariamente huesos, significa todo aquello que con lo que tuvimos contacto. Además de que significa también la presencia del género humano. sí, ¿No? A diferencia de los animales que nosotros sabemos de su existencia, como por ejemplo, hoy en día que vimos en las noticias que revivieron a dos lobos, fue a partir de muestras necesariamente de la especie. Sabemos hoy en día de la huella humana por objetos, sí. ¿no? Entonces, Sí, sí, eso sí. es. Y que recordemos, ¿no? Que entre el siglo XVI y XIX, pues la gente no tenía No. guardarropas llenos. Si acaso tendrían dos o tres prendas. Y con las monjas donde, pues las de claustro sobre todo, que tienen votos de pobreza y esto, tampoco es que tuvieran Sí, hábitos, así cinco, seis, ocho hábitos. Tal vez tendrían dos, uno que lavaban y se ponían el otro mientras este secaba y así se lo iban intercambiando. Entonces, son elementos todavía más cercanos, ¿no? sí. Físicamente a estas personas. Y desde la visión sociológica, pues las monjas son mujeres sacrificadas, ¿no? Dan su vida al servicio, ¿no? En el nombre de Dios, por Dios y para Dios. Entonces, no sería raro Claro. que en un espacio donde específicamente monjas, porque o sea, las monjas coronadas, la muestra es sobre esto, esto pudiera pasar, ¿no? Porque es como el eco, ¿no? Del trabajo y el sacrificio, ¿no? De vida de estas mujeres. Así es. ¿Qué nos dicen esas historias? Que el miedo no es solo un reflejo de la oscuridad, de nosotros mismos, que lo paranormal está en los márgenes, en lo que no se ve o en lo que no se quiere ver. Y bueno, desde familias fantasmales, pasando por hadas, pasando por las figuras religiosas y los gritos ancestrales, todo apunta a una verdad. El otro lado del espejo siempre nos observa. Y tú que nos escuchas y nos ves ahora, ¿realmente viste lo que viste? ¿O fue el espejo el que te vio a ti? Bueno, y si este episodio se hizo temblar de miedo, te puso chinita la piel, te corrió ese frío por la espina dorsal ¿Y te gustó? y te gustó sobre todo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir, ver episodios anteriores. Este es nuestro 10º episodio. Sí, Estás a tiempo de ponerte al corriente. así Y es. bueno, ver la gran cantidad de relatos que nos han compartido de experiencias reales, de personas reales y comunes como los que Nosotros. nos ven aquí sentados, como ustedes. Y bueno, si te atreves a escucharlos en la oscuridad, cuéntanos tu Así experiencia. es. Y mándanos sus historias. Llevamos 10 episodios. Esto es gracias a ustedes. Escríbanos, comenten por favor qué les están pareciendo los episodios, compartan.
díganle a sus amigos, a todos aquellos con los que pueden compartir y saben que les gusta, y los que no, inicienlos en esta tradición del espejo oculto. Pueden escribirnos a espejocultohd@gmail.com. Por aquí les va a aparecer también un código QR con nuestras redes sociales, con un código QR para sumarse a nuestra comunidad de WhatsApp. Gracias porque también ya están interactuando en nuestra comunidad de WhatsApp, nos están mandando mensajes, saludos, hasta memes. Todo eso es válido, de verdad lo valoramos, nos motiva y nos anima a seguir con este proyecto que es Espejo Oculto Podcast, es el podcast para el lado oscuro de todos. Así es, y bueno, nos escuchamos muy pronto en otra edición de El Espejo Oculto, nuestro espejo oculto, y donde la verdad siempre va a estar más cerca de lo que crees. Y donde siempre queda la pregunta. ¿Lo viste o te vio a ti? Adiós.